Muy buenas noches, aquí estamos en Por Bahía para despedir al mes de marzo y con una serie de temas que son de plena actualidad. Una mesa dedicada a hablar sobre el estrés laboral. Un especialista nos va a decir qué es el estrés laboral, por qué se produce y qué se puede hacer para que todos trabajemos en un ambiente mucho más distendido, mucho más tranquilo, cosa que no es sencilla en los tiempos agitados que vive hoy la humanidad. El título de la charla es sugestivo: ¿cómo afrontar el estrés laboral creativamente y llegar serenos a fin de año? El responsable de responder a esta pregunta es el licenciado Guillermo Augusto Vilaseca, quien ha dado la charla en el comienzo de las actividades anuales de la Fundación OSDE. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Queremos saber qué es el estrés laboral. El estrés laboral es este estado de tensión permanente que nos genera esta vida que venimos llevando con tanta velocidad, la sobrecarga de trabajo y todo esto va generando una cantidad de reacciones en el organismo que por su permanencia nos van deteriorando. Lo fundamental es tener en cuenta que el estrés, o sea, la tensión, es una reacción natural y adecuada a la necesidad de adaptarnos a los nuevos estímulos de la vida. O sea, el estrés no es malo por sí mismo. El estrés es lo que nos hace poder estar alertas para incorporar cosas nuevas. Inclusive podríamos decir que estrés nos genera hasta dar un beso por primera vez. Entonces, esa reacción que genera un poco de taquicardia, que incrementa la respiración, que hace que haya una serie de segregaciones hormonales para que nosotros estemos en ese estado de alerta para poder metabolizar lo nuevo, que es imprescindible porque estamos permanentemente en contacto con lo nuevo, es una reacción absolutamente adecuada. El problema es cuando eso se transforma en algo permanente, o sea, cuando pasamos a vivir, digamos, en alerta amarilla o en alerta roja en forma permanente. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese flujo de la producción de las hormonas que puede ser eficaz y maravilloso cuando se da esporádicamente, empieza a inundarnos en forma permanente. Y como cualquier sustancia que la tenemos en exceso, estaríamos como una especie de sobredosis de cierta carga hormonal que empieza a hacernos daño, digamos, inclusive llega a producir problemáticas, atrofia en las dendritas, y eso se empieza a notar porque entramos a conectar mal, y entonces uno de los primeros síntomas que se empieza a notar en quien empieza a padecer esto es justamente que le empiezan a aparecer los olvidos. Los olvidos, la sensación de cansancio, la sensación de que lo que hace no termina de salirle bien, queda un poco hipnotizado frente a los problemas. Los nervios. Altera muchísimo los nervios. Esta sería una consecuencia que sobre todo después determina mucho la relación en el ámbito laboral, porque eso va trayendo más problemas. Familiar. Esa sería la fase posterior, digamos, justamente cuando eso ya empieza a inundar el ámbito familiar, la cuestión se empieza a complicar muchísimo más, porque el lugar, digamos, donde la persona podría tener su reaprovisionamiento y recargar las pilas para volver a su tarea, empieza a ser un infierno, digamos, porque la persona se transforma en alguien bastante insoportable, digamos así. Ahora, la siguiente pregunta sería: ¿el estrés laboral es producto de la vida moderna? Porque hace 50, 60, 80 años, ¿no existía el estrés? El estrés existía, como yo ya le digo. El estrés es una reacción natural que todos tenemos frente a lo nuevo. El problema es, yo creo que para que todos lo podamos entender claro, hoy a esta altura todos manejamos más o menos una computadora y sabemos que si nosotros abrimos un programa, 2 programas, 3 programas, la computadora más o menos se lo banca. Pero si nosotros seguimos abriendo programas y le seguimos pidiendo a la computadora que haga muchas cosas al mismo tiempo, ¿qué pasa? Se tilda, ¿no? Bueno, con nosotros pasa algo parecido. Cuando la velocidad de las cosas a las que tenemos que reaccionar
va siendo cada vez mayor, cuando tenemos más estímulos permanentes a los que dar respuesta, cuando no tenemos una gratificación en el sentido de reconocimiento, cuando los problemas que nos vamos enfrentando son cada vez mayores y más complicados, y empezamos a percibir una cosa que es clave en esto, nos empezamos a percibir que los recursos con los que nosotros contamos son inferiores a las problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Entonces ahí es donde se da el colapso, donde la computadora se tildaría, donde nosotros, digamos así, nos tildamos y empezamos a sentir justamente que no damos en la talla, digamos así, que no llegamos a lo necesaria. Entonces, en vez de que el trabajo sea un ámbito donde yo me pueda realizar, donde pueda sentir que soy útil, empiezo a sentir que me obsesiona por un lado, me despierto en medio de la noche pensando con los problemas, pero no termino de sentirme eficaz ni eficiente. Entonces entro en un estado que justamente, digamos, cuando llega a su máximo, en vez de llamarse solamente estrés laboral, pasa a lo que llamáramos el estado de burnout, que es el estado de estar quemado por dentro, de estar quemada la capacidad laboral del individuo. ¿Y qué tenemos que hacer para combatir ese estrés laboral? Bueno, en principio habrían muchas cosas que podríamos hacer. Una de las cuestiones que realmente es más importante es justamente que en cuanto nosotros empecemos a percibir que los recursos con que contamos no son suficientes para encarar la tarea que debemos llevar adelante, en vez de quedarnos solos y avergonzados por esta supuesta carencia que nos atraviesa, lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar a quienes nos puedan asesorar, a quienes nos puedan ayudar, a quienes nos puedan acompañar. Tener el coraje de no quedarse avergonzado con lo que supuestamente uno no sabe y debería ocultar, y tender el puente hacia ese otro que nos podría dar una mano, es una cuestión fundamental. Inclusive, una de las respuestas al estrés y una de las hormonas que se segregan frente al estrés es la oxitocina. La oxitocina es la misma hormona que se segrega en el momento del abrazo. La oxitocina nos lleva a la sensación de necesidad de contacto con el otro. Si nosotros nos dejáramos llevar por esa parte del estrés, que sería la parte que fomenta la propia curación del mal, andaríamos mucho mejor. El problema que tenemos es que en la actualidad mostrar la propia vulnerabilidad, encontrarnos con el otro y confiar en que el otro puede ser un aliado que nos puede acompañar y ayudar, muchas veces está un poco entorpecido producto de una cierta tendencia individualista que nos viene atravesando en el último tiempo. Entonces, esta es una cuestión fundamental, poder pensar en el otro como un semejante, como alguien que también le pasan las mismas cosas que a mí y que también, si yo le pregunto, lo voy a ayudar a que también se sienta útil, y del mismo modo, si se genera una situación de reciprocidad, también van a poder recurrir a mí y yo también me voy a poder sentir útil en vez de ser alguien que se avergüenza de sus falencias.